Vamos hoy día a hablar acerca de la tsunamita. Usted sabe que Eliseo era un profeta, ¿cierto? O un hombre de Dios. Eliseo pasaba por Sunem, que era esta ciudad, ¿cierto? De donde era la tsunamita, por eso la Biblia habla de la tsunamita, no sabemos el nombre, pero era una mujer que vivía en Sunem, en esta ciudad, por donde Eliseo pasaba, ¿ya? Cada vez que Eliseo pasaba por esta ciudad, ¿cierto? Ella lo invitaba a su casa a comer. Ella lo invitaba a su casa a comer. Pero dice que la historia, que luego de que ella siempre lo invitaba, después ella junto a su marido deciden construirle una habitación a Eliseo para que no tan solo pasara a comer, sino que también se quedara, ¿cierto? Esa es como parafraseando o resumiendo más o menos un poco la historia de la tsunamita. Si nosotros pensamos, nos podemos dar cuenta que esta mujer era una mujer muy hospitalaria, ¿cierto? Muy amable, muy atenta, porque imagínense que si nosotros nos ponemos a pensar, si usted hoy día tomara un bolso y se fuera a otra ciudad donde no tiene a nadie, no conoce a nadie, qué difícil, ¿cierto? ¿Dónde me quedo? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Pero acá a Eliseo no le pasaba eso, porque ella estaba atenta. Y cada vez que él venía, ella le decía, porque dice que ella le rogaba, que ella o sea, quédate, Eliseo, ven acá, ven a mi casa. Ella era muy amable con él. Qué maravilloso cuando podemos ver las cualidades que tenía la tsunamita. Y si nosotros vamos al libro de Segunda de Reyes, vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 11 al 13 solamente, porque esta historia es larga, pero solo vamos a leer del 11 al 13. Segunda de Reyes 4, del 11 al 13. Dice así: y aconteció que un día pasó él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió. ¿Se acuerda que yo le había dicho que ella le había con su marido construido una habitación? Entonces él le dijo a Giesi, Eliseo le dice a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando él la llamó, ella se presentó delante de él. Y dijo él a Giesi, Eliseo a Giesi, dile, he aquí, tú nos has atendido con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta que le hacen a la tsunamita. Más abajo dice, Eliseo le dice, ¿quieres que hable por ti al rey o al general del ejército? Mire, qué importante lo que le ofrecía Eliseo. Pero ponga atención con la respuesta. Y ella respondió, yo habito entre mi pueblo. Otra versión dice, mi familia me cuida muy bien. Estoy completa. No necesito nada. Muchas gracias por el ofrecimiento, ¿cierto? Muchas gracias por la buena intención de hablar frente a mí al rey, pero no lo necesito, ¿cierto? Esa fue la respuesta de la tsunamita. Acuérdese de la respuesta porque sabe que es muy importante. Es muy importante cómo ella responde. La tsunamita, sabemos que ella le hizo una habitación al profeta, ¿cierto? Dedicó tiempo en construir esta habitación. Así es. Dedicó recursos, porque para construir, ¿cierto? Ella tuvo que ir a comprar, pagarle a alguien que lo hiciera, ¿cierto? Si bien sabemos que ella tenía criados, pero había que invertir para hacer una habitación para el profeta. Ahí ella invirtió recursos, tiempo, porque los criados dejaron de hacer otras cosas por construirle esta habitación.
ella estaba pendiente cuando el profeta visitaba la ciudad. ¿Por qué estaba pendiente? Porque cada vez que él iba, ella sabía que había ido. Probablemente ella no estaba parada ahí mirando la ciudad, pero sí tenía alguien que le decía, mira, cada vez que venga el hombre de Dios, tráemelo al tiro para acá. O avísame al tiro que llegó, ¿cierto? Amén. Entonces ella estaba pendiente. La tsunamita conocía al profeta. Por eso ella construyó esta habitación para él, porque más adelante vamos a ver que no le hizo cualquier habitación. Le hizo una habitación específica para él, con todo lo que él necesitaba. No con lo que ella quisiera haberle dado, ¿ya? Con lo que él necesitaba. La tsunamita era una persona que se sujetaba a la autoridad, porque ella no vino y dijo, ya, a ver, háganle una habitación. No, ella viene y le dice a su esposo, oye, ¿sabes qué? Nos conviene, mire que era sabia esta mujer, nos conviene hacerle una habitación al hombre de Dios, para que se quede en la casa, para que se quede con nosotros. Ella fue una buena influencia ahí para su marido, ¿cierto? Le dijo, porque nosotros sabemos que nuestra opinión es importante como mujeres, ¿cierto? Frente al oído de nuestro esposo, porque nosotros influimos harto en ellos, ¿cierto? Así es. Entonces vino esta mujer y le dice, oye, nos conviene, esto es bueno. Esto que te estoy diciendo va a ser bueno para nosotros. Construyamos una habitación. ¿Y el esposo qué dijo? Que sí. Y construyeron la habitación entonces para el profeta. Era una mujer que se sujetaba a la autoridad, pero que también había en ella sabiduría. Amén. ¿Cierto? Ella dijo, necesitamos que el hombre de Dios tenga un lugar para descansar. Ella no lo hizo sola, lo hizo, incluyó a su familia. Amén. Mire, la tsunamita no se movía sin dirección. Era una mujer muy sabia. Amén. La tsunamita sabía muchísimo de honra al Señor. Pero ¿sabe qué? No sabía de fe. Qué bueno. La tsunamita sabía de honra, pero no sabía de fe. Ella honraba la voz de Dios en esa ciudad, porque cada vez que él llegaba, ahí estaba ella para ofrecer una honra, un descanso, un alimento, ¿cierto? Cada vez que el hombre pasaba, el hombre de Dios, ella estaba ahí construyendo una habitación, ¿cierto? Porque ella entendía quién era el hombre de Dios, qué portaba. Amén. En la sabiduría que ella portaba, ¿cierto? Y en lo guiada también por el Señor, dice que ella construyó esta habitación. Y ella le dice, construyámosle una habitación que tenga una luz, ¿cierto? Que tenga una mesa, que tenga una silla y que tenga una cama, ¿cierto? La cama para que descansara, pero ¿sabe qué? Que ella sin saber, vamos a ver más adelante, esta misma cama le sirvió a ella, trajo beneficios a ella. Una mesa y una silla. Mire, cuando yo pensaba, cuando ella ponía, ¿cierto?, esta mesa y esta silla ahí, ella no estaba poniendo la mesa para que el profeta viera su celular o pusiera los pies encima de la mesa y se estirara. No, lo que ella estaba pensando en esta mesa y en esta silla era para que ahí bajara la palabra del Señor a través del profeta, la escribiera, la plasmara, ¿cierto?, en algo y la estableciera. Amén. Ese era el propósito de esa mesa y de esa silla. Entonces, ¿había sabiduría en la tsunamita? Había sabiduría en ella. Estaba guiada por el Señor para hacer esta honra. Así es, amén. Ella no estaba honrando al profeta Eliseo, ella estaba honrando la voz de Dios que cargaba el profeta. Eso era lo que ella honraba. Aleluya. Ella sabía que
profeta portaba la voz de Dios. Por eso que ella no quería perdérselo. Eso. A lo mejor nadie más le daba valor en la ciudad, pero ella sabía que este hombre era importante y ella no se lo iba a dejar a nadie más. Ella lo quería en su casa. Amén. Mire, la tsunamita era una mujer adinerada, era una mujer conocida en esa ciudad. Así es. La tsunamita estaba pendiente a todo lo que entraba a su ciudad. La tsunamita era una mujer que entendía los tiempos. Amén. La tsunamita estaba alerta. La tsunamita no estaba pendiente para saber quién entraba y quién salía para decir, oye, ¿viste que vino tal persona y no sé qué? Oye, ¿viste que este otro hizo lo de allá? No, ella no estaba pendiente para eso. Ella estaba pendiente quién entraba y quién salía de su ciudad, porque ella sabía que cuando Eliseo venía, algo distinto pasaba. Amén, amén. Claro. Y ella entendía que eso distinto que él tenía, ¿cierto? Era porque era el hombre de Dios. Amén. Mire, súper importante. La tsunamita tenía marido, ¿cierto? Era importante tener marido en ese tiempo, ¿cierto? En esos tiempos. Tener marido tenía, ¿cierto? Mucha importancia frente a lo social, a la sociedad, a lo económico que en ese tiempo se veía. Entonces ella por esa parte tenía razón de decir, no necesito nada. Tengo a mi marido, que él, ¿cierto?, trabaja, que tiene recursos. Tengo el dinero suficiente, era una mujer adinerada, pero esta mujer no podía multiplicarse. Así es. Tenía marido, era adinerada, pero no podía multiplicarse. No lo tenía todo. Claro. Así es. Imagínese usted, ella tenía al profeta en su casa. Era un privilegio, Sí, así porque ella tenía la voz de Dios ahí en su casa. Pero ¿sabe algo? Ella no pidió nada. Claro. ¿Por qué? Yo pensaba, ¿por qué si tenemos a Dios no nos atrevemos a pedirle? ¿Por qué la tsunamita, teniendo al profeta, a Dios mismo que representaba a Dios en ese lugar, no se atrevió a pedirle nada? A veces nos pasa, ¿verdad? Sí. Sabemos que Dios está, pero no nos atrevemos a pedirle nada. Porque a veces nos excusamos si Él lo conoce todo, Claro. ¿cierto? Y es verdad, Dios lo conoce todo. Mire, ella tenía una habitación preparada para la presencia de Dios ahí en su casa. Amén. ¡Qué tremendo! Sí, amén. ¿Usted tiene algo preparado así en su casa? Una habitación, un lugar, así como físico o espiritualmente. ¿Tiene una habitación, algo que usted ha preparado, cierto? Ella tenía una habitación preparada para la presencia de Dios, pero no acudía a ella. Mire qué importante. Tenía la presencia de Dios, pero no acudía a la presencia de Dios. Tenía a Dios a través del profeta, Así es. pero no sabía pedir la tsunamita. Ella tenía un problema con la fe. La tsunamita tenía una habitación para el Señor, pero no tenía fe. Porque mire, a veces nosotros somos muy buenos para dar y está bien, porque tenemos que hacerlo. Tenemos que dar, tenemos que traer la mercadería, sí, porque tenemos que bendecir a otros. Tenemos que traer el diezmo, sí, porque hay una promesa que se van a abrir las ventanas de los cielos y me va a llegar hasta que sobre y abunde. Amén.
¿Debo traer mis ofrendas? Debo traer mis ofrendas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque agradezco al Señor por todo lo que Él me ha dado, ¿cierto? ¿Debo servir en la casa? Claro que debo servir en la casa, en lo que me pongan, donde sea, ¿cierto? Debo servir. ¿Debo honrar a los papás de la casa? Claro que debo honrarlos. ¿Debo traerles regalos? Claro, si quiero le traigo regalo. Pero ¿sabe qué? También tengo que creer en el llamado que ellos tienen. También tengo que creer en el envío que ellos tienen. No solamente honrar, que está bien honrar, pero también tengo que ir más allá. Tengo que completarlo con creer y avanzar con ello. Amén. ¿Cierto? Porque a veces somos muy buenos para dar, pero a la hora que cuando el Señor viene y te dice, ok, estoy tan agradecido porque me has dado, pero ¿qué quieres? Y ahí es donde nos pasa lo de la tsunamita, ¿cierto? Porque nos cuesta pedir. Así es. Entonces esta mujer tenía una habitación, pero no tenía fe. Y el profeta la llama, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando el profeta la llama? Ella dice, no necesito nada, estoy bien, soy una mujer importante en esta ciudad, ¿cierto? Mi familia me cuida bien, pero Dios sabía y Dios conocía que en el corazón de la tsunamita había un deseo, que a lo mejor ella no había compartido con nadie. Pero Dios conocía el corazón de la tsunamita. ¿Y cuál era el deseo que había en su corazón? Que ella anhelaba tener un hijo, pero no le había dicho nada a nadie. Y así nos pasa, que nosotros hay deseos en nuestros corazones que no le revelamos a nadie, ni siquiera a Dios. Porque a veces nosotros, pero si Dios conoce lo que yo sufro y vivo, si Dios conoce que yo deseo tanto tener una casa, Dios sabe que yo quisiera mucho tener esto otro, pero ese es un deseo que está en tu corazón y Dios sí lo conoce, pero Él necesita que tú, así como viene un hijo a decirle a un papá sin ni siquiera pensar que tiene o no tiene la billetera, que tiene o no tiene trabajo, yo quiero estas zapatillas, tanto que tienen luces que hacen esto otro. Le da lo mismo al hijo si el papá tiene o no tiene, pero él que dice lo que quiere, lo dice. Allá, si se va a poder comprar, si se va a poder hacer, si va a ser ahora, si va a ser mañana, si va a ser para la Navidad, pero el hijo viene y abre el corazón delante del papá. Así es. Entonces a veces nosotros también actuamos como la tsunamita. No le abrimos por completo nuestro corazón al Señor. O hay una cosa que no le vamos a decir a Dios. Le pedimos para todo lo demás, pero uno dice, no, me paso de patudo si le pido esto, ¿cierto? A lo mejor la tsunamita decía, me basta con que el hombre de Dios venga a mi casa, me basta con que Él esté, me basta con honrarlo, ¿cierto? Pero ella no se atrevía a abrir su corazón y pedirle a Dios lo que ella deseaba. Entonces Eliseo le dice, tú has sido muy amable con nosotros, ¿qué podemos hacer por ti? Nuevo comienzo. El Señor hoy nos habla y nos dice, ¿qué puedo hacer por ti? Mire qué tremendo. ¿Sabe qué? A lo mejor la tsunamita no entendió la pregunta. Y a veces a nosotros nos pasa que no entendemos las preguntas. Mire, hemos vivido todo este tiempo como iglesia, a lo mejor usted como familia, como matrimonio, no sé lo que usted ha vivido, algunas cosas sí sé de las que ha vivido, pero hoy día el Señor dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que le hablemos al rey de ti? Mire. Amén. ¿Quiere que le hablemos a los gobernantes de ti? Amén. Imagínese, qué tremendo. La tsunamita no lo necesitaba porque seguramente a lo mejor su esposo era tan importante que se codeaba con el rey y con el gobernante. ¿Por qué le iba a importar que el gobernante si ya sabían quién era ella? ¿Cierto? Ella dice no
no necesito nada. Qué humilde la tsunami. Qué humilde. Es como cuando nos preguntan, ¿cómo está? Bien, súper bien. Aquí. ¿Usted ha escuchado a esa gente? Cuando usted le pregunta a alguien, hola hermano, ¿cómo está? Bien, aquí hermano, súper bien, viviendo las promesas del Señor. Él es fiel, Él dijo que iba a estar conmigo, que no me va a desamparar. Y uno, ore por mí, hermano. Ore por mí, por favor. Siento que hay gente así, que uno le pregunta y ellos empiezan. Y uno solo quiere saber cómo están nomás. No necesito nada, dijo la tsunamita. Pero ¿sabe qué? Que tenemos a un Dios que es experto en llenar lo vacío. Amén. Gracias, Señor. Y si hay un vacío, Él lo quiere llenar. Amén. Y eso es poderoso, porque todos tenemos un vacío que necesitamos que Dios llene. Amén. Entonces, ¿qué dijo la tsunamita? No necesito nada. Pero Dios le dijo, le prometió un hijo para el próximo año. Aleluya. Imagínese, la tsunamita viene aquí y dice, no, yo no necesito nada, yo soy una mujer adinerada. Y el profeta va y le dice, el próximo año vas a tener un hijo. Imagínese la tsunamita. Aleluya. Ahí quedó. Claro. Ahí se deshace todo lo que me puse, Claro. ¿cierto? Amén. Amén. Pero miren, ¿sabe por qué decimos que la tsunamita tenía un problema con la fe? Porque cuando uno no tiene fe, lo razona todo. Claro. Exacto. Como cuando a nosotros nos lanzan una palabra o cuando nosotros leemos las mismas palabras, las promesas que están en la Escritura, Claro. y uno dice, ya, pero ¿y cómo irá a ser esto? Cuando no tengo por dónde, Claro. y el Señor te dice, de aquí a un año vas a tener tu casa propia. Wow. Como cuando Dios nos dice a nuevo comienzo, les tengo todo preparado. Amén. Amén. Y nosotros empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, somos tantos, y a ver, cómo ir a hacer, dónde ir a hacer, cómo lo hago, para dónde voy, quién va a transportar las cosas, quién las va a guardar, ¿cierto? Claro. La tsunamita también lo razonó. Sí. Entonces, porque a todos nos ha pasado que a veces, mire, cuando los niños están enfermos, siquiera, que algo tan sencillo, porque son resfríos, y uno los ve ahí un día, 2 días, y uno dice, ay Señor, tú sánalo. Yo creo que tú lo vas a sanar. Pero puede ser hoy día, por favor, porque ya mañana es otro día que hay que luchar con ello, ¿cierto? Y nosotros todo lo razonamos porque tenemos falta de fe, porque no creemos. Mire, en el tiempo antiguo, cuando Dios enviaba, ¿cierto? Cuando Dios enviaba a los profetas, ellos no preparaban nada. Ellos se iban nomás y en el camino el Señor preparaba cuervos, lo que fuera, y los alimentaba. Eso era fe. Amén. Y hoy día, ¿cierto? Nosotros razonamos mucho. Entonces, ¿ella qué le dice al profeta? A ver, profeta, yo te tengo harta estima, pero no te burles de mí. Lo creyó. No te burles de mí. No me engañes, dice otra versión. Claro. No me engañes, profeta. ¿Y sabe por qué? Porque el esposo de la tsunamita era viejo y ya no podía engendrar hijo. Entonces ella dice, empieza cuando el profeta le dice, en un año más vas a tener un hijo, y la tsunamita empieza a unir, dice, ¿Dónde? ¿de dónde? ¿Cierto? ¿De dónde? ¿Cómo se le ocurre que voy a tener un hijo? Ella miró su condición. Ella miró la circunstancia, lo que tenía ahí al frente. Ella miró la imposibilidad Claro. frente a lo que el profeta le estaba diciendo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Miramos primero la imposibilidad y después de eso ya no podemos creer. Entonces le dice, no me engañes, no te burles de mí. Porque su esposo era viejo. Pero Dios sabía que ese era el deseo que había en el corazón de la tsunamita. Dios conocía su corazón.
Y Dios también conoce nuestro corazón. Amén. Lo que llevamos, lo que a lo mejor por lo que hemos estado orando por años, por Amén. tiempo, Así Dios es. sí lo conoce. Amén. Dios sí Amén. sabe de eso. Mira, a lo mejor eso que tú no le has dicho a Dios, Dios dice así como, aquí está, dímelo, por favor. Ay, parece que... Ay, no, de nuevo no me lo dijo. Dímelo que ya lo quiero, pero si tú no me lo dices, no te lo puedo dar. ¿Cierto? Lo que nosotros hay dentro de nosotros, lo que nosotros deseamos dentro de nosotros, Dios lo quiere escuchar. Amén. Dios lo quiere oír. Así es, amén. Y a pesar de que la tsunamita no lo dijo, que a lo mejor usted puede decir, ah, sí, pero la tsunamita era mujer. No, da lo mismo si era hombre o mujer, Claro. Amén. ¿cierto? Amén. Porque generalmente la palabra la tsunamita se predica a las mujeres, ¿cierto? Pero nosotros hoy día estamos hablando de la persona, de cómo ella era, de las actitudes que ella tomó. Amén. Entonces Dios viene y le promete a la tsunamita un hijo. ¡Qué poderoso! Amén. ¡Qué poderoso! Porque ella no podía tener hijo. Claro. Y Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y yo creo que a cualquier mujer que anhela tener un hijo, que te digan que va a tener un hijo, Maravilloso. es la mejor noticia del Amén, mundo. amén. Y se espera ese hijo, y se prepara para ese hijo, y se empieza a tejer los zapatitos, Eso. y se empiezan a comprar las cositas para esperar ese hijo. Amén. Dios le cumplió la promesa del hijo a la tsunamita, pues. Así es, amén. ¿Y qué pasó? ¿Usted cree que la tsunamita salió con la guagua? Miren lo que hizo Dios, yo no podía tener y ahora miren a mi hijo, miren, lo levantó así como el Rey León. ¿Hizo eso la tsunamita? No, po. Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y ella le dijo, ah, me está leseando. Llegó el hijo, la tsunamita, ah, ¿será verdad? Mira, po. Mira, se cumplió. Me sorprendió. Dios hizo con la tsunamita lo que él había dicho que iba a hacer. Amén. ¿Cierto? Porque Dios cumple sus promesas. Pero ¿qué pasó con la fe de la tsunamita? ¿Se activó ahí? No, po. No se activó ahí la fe de la tsunamita. ¿Sabe cuándo se activó la fe de la tsunamita? Fue en el proceso. Fue en el dolor de la pérdida. Amén. Ahí se activó su fe. Porque como yo le dije, oye, no salió con la guagua a decir lo que Dios había hecho y a decir, esto sí que Dios lo puede hacer. Mi marido no podía engendrar y miren, aquí tengo la guagua. No. Ahí no se activó su fe. Claro. Pero su fe se activó en un proceso de dolor. Ahí se activó la fe de la tsunamita. Porque si usted que conoce la historia, usted sabe que después ella no pidió el hijo. Dios le promete el hijo. Le cumple con la promesa. Así es. El hijo crece. El hijo hace una vida. El hijo está ahí en el lugar correcto y en el día correcto, trabajando con su padre en el campo, haciendo lo que tenía que hacer un hijo, cumpliendo el propósito de hijo, y el hijo se muere. Sí, sí. Imagínense. Todo lo que se veía tan bonito y perfecto, y el hijo se muere de la tsunamita. ¿Y qué pasó aquí cuando el hijo se murió? ¿Qué hizo la tsunamita? Empezó a decir, ya vamos a preparar el funeral porque mi hijo se murió. Avísenle a todos que estamos de duelo, avísenle al rey que pongan banderas negras porque estamos de duelo. Mi hijo, el único hijo que yo tenía se murió. No. Entonces aquí se activa la fe de la tsunamita. Y la tsunamita dice, Amén. a ver, ya está bien, mi hijo se murió, ¿sí? Porque se lo trajeron a ella para que ella estuviera el último momento con su hijo, con lo difícil que eso significa, Claro. ¿cierto? Cuando los que han tenido pérdida, uno sabe lo difícil que es. Así es. Pero ella dijo, a ver, ¿este hijo se murió? Ok. Prepárenme unos criados porque me voy a ir donde el hombre de Dios. Amén. Preparen algunas cosas porque yo voy de salida.
yo tengo algo que hacer. Yo no voy a enterrar a este hijo. Yo no le voy a preparar funeral a este hijo. Yo me voy donde el hombre de Dios, porque una promesa que Dios me dio. Te voy a dar un hijo en un año más y este hijo se murió. El mismo Dios que me lo dio, el que me lo resucita, dijo la tsunamita. El mismo Dios que me lo dijo en un año, él mismo me lo va a resucitar. Y se preparó la tsunamita y partió donde el hombre de Dios. Y fue allá y le dijo: Eliseo, el hijo que Dios me prometió está muerto, se murió. Solucióname esto ahora. Amén. Así de simple. Amén. Yo le parafraseo, pero yo me imagino cómo la tsunamita fue. ¿Usted cree? La Biblia dice que ella sí, ella fue, se tiró al suelo porque ella le dolía el corazón que muriera su hijo. Amén. Pero ella fue allá porque ella sabía que ese hombre, que era el hombre de Dios, portaba la vida de Dios, que podía devolverle la vida a su hijo. Por eso ella se desplazó, por eso ella caminó. Ella no se quedó llorando con el hijo. Ella no se quedó llevándolo a los médicos y reanimando. No, ella partió donde estaba el hombre de Dios porque ella sabía que allá había respuesta. Amén. Entonces, ella dijo: el mismo Dios que me lo dio, el mismo Dios que me lo va a resucitar. Ah, yo aquí no me quedo, dijo ella. Yo me voy donde el hombre de Dios. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque ahí se activó la fe de la tsunamita. Claro. Y sin fe no se puede activar lo sobrenatural. Amén. Si la tsunamita no hubiera creído ahí, ese hijo no resucita. Claro. Si la tsunamita llora y viene y le prepara el funeral más bonito, aunque hubiera venido Eliseo, aunque hubiera venido el criado y hubieran hecho todo, el hijo no iba a resucitar. Porque lo que Dios quería enseñarle a la tsunamita era la fe. Amén. Lo que Dios quería que la tsunamita entendiera era que si ella creía, las cosas pasaban. Amén. Y eso es lo que Dios hoy día nos quiere enseñar a nosotros. Amén. Que si nosotros creemos, que si nosotros, ya todo, mire, ya todo está hecho. Aleluya. Diga usted, ya todo lo que usted hizo ya está hecho. Amén. Ya usted lo hizo, ya usted vino, ya usted se movió, ya usted trajo. Amén. Pero hoy día usted tiene que activar su fe. Amén. Hoy día usted tiene que creer que lo que Dios nos está diciendo, Sí. Él lo va a cumplir. Amén. Y usted sea como la tsunamita en esta parte y diga: Gloria a Dios. el Dios que me lo dijo, el Dios que me lo va a cumplir. Amén. Allá, ¿cómo lo irá a hacer Él? Allá, si Él nos va a sacar o nos va a sacar de aquí. Allá, si va a esperar una semana o un día. Amén. Pero el Dios que me lo dijo es el Dios que me lo va a cumplir. Mire, en esta mañana su fe se tiene que activar. Usted tiene que empezar a abrir su boca y decirle a Dios lo que usted anhela. Porque cuando nosotros abrimos la boca, cuando nosotros le decimos a Dios lo que queremos, Señor, Dios lo amén. hace. Amén. Dios ahí desata, pero tiene que ser con fe. Sí. Porque Amén. sin fe es imposible desatar lo sobrenatural. Mire, podemos estar toda la vida hablando de lo sobrenatural, pero si no creemos, nada se va a desatar. Así es. Si no Amén. creemos en un avivamiento, eso no se va a desatar. Amén. Porque yo tengo que poner mi fe, tengo que creer que eso va a ocurrir. Y Amén. eso va a desatar el poder de Dios sobrenatural sobre mi vida, sobre mi Amén. familia, Señor. sobre mis recursos, Amén. sobre lo que tengo, Gloria sobre al lo que Señor. anhelo. Amén. El poder de Dios se va a desatar a medida que yo crea lo que Él dijo, a medida de lo que yo venga y deposite delante de mí mi fe. Pero fe, Amén. Amén. fe, Amén. como la fe que tuvo la tsunamita, Sí, Amén. que dijo: no importa si se murió. Mire, a lo mejor hay cosas que usted ha dado por muerta. A lo mejor hay cosas, propósito, familia, matrimonio, hijo, que usted ya lo ha dado por muerto. No, si esto ya 5 veces le vengo diciendo, a lo mejor ya lo dio por muerto. Pero eso que murió, si Dios dijo que iba a resucitar, va a resucitar. Amén. Porque Amén. Dios cumple sus promesas. Amén. Yo quiero que Amén. se ponga de pie. Amén. Yo quiero que se ponga de pie porque vamos a orar al Señor. Sí, Señor. Yo no sé cuánta es su fe y usted no sabe cuánto es la mía. Pero su fe, con mi fe, Amén. con la fe de mi hermano, Aleluya. con la fe de los chiquillos allá Sí, de Señor. audio, con la fe del hermano Juanito, con la fe de la hermana Alicia. Aleluya. Si juntamos nuestra
nuestra fe, Amén. cosas poderosas van a ocurrir. Amén. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Vamos a pedirle al Señor que nuestra fe sea activada. Que en este tiempo, si nosotros hemos creído Sí, Señor. todo lo que hasta aquí Amén, hemos sí, creído Amén. y hemos visto, Señor. ¿cierto? Amén. Le vamos a pedir al Señor que nuestra fe Sí, sea activada. Señor. Que tengamos esa fe Amén. de que lo que está muerto va a resucitar. Esa es una fe poderosa. Porque cada vez que algo muere, Amén. nosotros lloramos el duelo. Pero hoy día es. vamos a dejar de llorar el duelo. Y Amén. vamos a empezar a dar Sí, gracias Señor. por lo que va a resucitar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que va a comenzar a Aleluya. resucitar. Sí, Porque nos Señor. cansamos de llorar el Amén. duelo. Hoy día vamos a Amén. decir como la Señor. tsunamita: si tú me prometiste Amén. este hijo se resucita. Aleluya. Padre, en Señor. esta mañana te damos gracias Aleluya. porque tú eres Señor. bueno, porque tú eres poderoso. Amén. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, por este Señor. tiempo que Amén. usted nos ha permitido Señor. como iglesia, como hijos, Aleluya. Señor, vivir Sí, aquí, Señor. Señor, en este lugar, en Amén. esta temporada, Sí, Señor. en este tiempo especial. Aleluya. Padre, Sí, Padre. Sí, en esta Señor. mañana vamos delante de ti, Señor, Así porque es, queremos que Señor, nuestra fe Padre sea eterno. activada. Queremos Amén, comenzar a creer de una Señor. manera sobrenatural. Aleluya. Sí, Señor. Hemos aprendido, Señor, Amén. que solo la fe Señor. desata milagros. Amén. En esta mañana Sí, queremos Señor. comenzar a vivir esos Aleluya. milagros que usted ha Sí, dicho Padre. para nosotros. Amén. Padre, unimos Señor. nuestra fe, juntamos Gloria a nuestra Dios. fe, Señor. dejamos de creer a medias, Amén. Señor. Y hoy día, Señor, nos Oh, metemos a Padre creerte eterno. de que Wow, todo lo que tú has dicho de nuestra Amén. casa, todo lo que tú has dicho de esta familia, Señor, se va a cumplir. Porque tú eres un Dios que resucita a los muertos. Tú eres un Dios que resucita a lo que no tenía esperanza. En esta mañana, Señor, Aleluya. le damos Señor. movimiento a esta fe. Le damos movimiento a esta Oh, fe, gloria a Señor. Dios. Y la Así es, subimos Señor. delante de ti, Señor. Amén. Porque creemos que Señor. comenzamos a vivir el mejor de Aleluya. nuestros tiempos como Señor. iglesia. Comenzamos a Amén. vivir nuestra Señor, mejor bendito temporada, Rey. creyendo en ti, Señor. Señor, y que Amén. todo lo que tú has Sí, dicho se va a Padre, cumplir gracias, en el Señor. nombre poderoso de Amén. Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Esa sería, mis hermanos, la palabra que yo quería compartirles en el día de hoy y solo animarle en este tiempo que el Señor va a comenzar a hacer cosas poderosas. De verdad que sí. De verdad que yo lo creo. Que Dios está con nosotros y si Él está con nosotros, eso es lo más importante. Amén. 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 Qué inyección de fe, día, ¿ah? A la vena directo. Amén. Y damos gracias al Señor por la palabra. Bendecimos a Bexabé también, ¿cierto? Por la palabra que nos ha ministrado. Vamos a cenar.